El camionero se congeló al ver el niño pidiendo agua en la carretera. Un secreto oscuro. Ricardo manejaba su viejo camión por una ruta polvorienta que parecía no tener fin, el sol asfixiante golpeando el parabrisas como un martillo inclemente. El desierto extendía su manto seco y ardiente, y cada kilómetro se confundía con el siguiente en un espejismo implacable. Pero justo cuando pensaba que nada más podría sorprenderlo, en tantos años de soledad y ruedas, algo detuvo su pulso, como un disparo. Un niño, pequeño y desaliñado, con los ojos llenos de miedo, pedía agua en la estación casi abandonada en medio de la nada. No era solo un niño cualquiera. Juanito parecía sacado de una pesadilla. La camiseta rota y pegada a su piel quemada por el sol, los labios partidos y resecos, y esa mirada de alguien que ha visto demasiado para su corta edad. Tenía las manos tan temblorosas que casi no sostenía la botella de plástico vacía cuando se acercó a Ricardo, suplicando con voz rajada: ¡Agua! El silencio del desierto fue roto solo por el ruido seco de la bomba de la gasolinera, los murmullos lejanos de unos pocos viajeros que miraban con mezcla de curiosidad y desconcierto. Algunos susurraban: ¿quién deja acercarse a un niño así en este lugar? Muy raro todo. Ricardo, con las manos temblando y el sudor corriéndole por la frente, abrió la guantera y sacó una botella de agua fría. «Toma», dijo sin poder apartar la mirada de Juanito. Pero más que agua, quería ofrecerle algo que nunca tuvo: un refugio, un lugar en el que el silencio lo acompañara sin hacer ruido, sin miedo. La decisión fue instantánea. En medio de ese paisaje seco, de ese sol que parecía fundir todo, Ricardo sintió que estaba atrapado en medio de un secreto oscuro, uno que Juanito guardaba en sus ojos asustados y callados, algo que podía cambiarlo todo, y más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras el motor del camión arrancaba con un ruido ronco y pesado, una sensación hiriente se clava. El viento levantó una nube de polvo que envolvió la escena. Y en la distancia, la carretera prometía más que kilómetros. Era el hilo invisible que unía dos vidas rotas, listas para chocar contra el misterio que acechaba detrás del rostro de Juanito. ¿Quién era realmente ese niño? ¿De qué huía? Nadie podía imaginarlo. Y Ricardo sentía que esa verdad estaba a punto de estallar entre ellos como una bomba de tiempo. ¡Hey! Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta com. La tensión en el aire era palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración. El sonido del motor apenas ahogaba los murmullos curiosos de algunos viajeros en la gasolinera. Ricardo pisó el acelerador, pero no solo para avanzar. Quería escapar de la sensación de que todo a su alrededor se había detenido. Así fue cuando de repente el niño empezó a hablar, su voz temblorosa anidando en el aire caliente. «Ricardo, no sabes quién soy», dijo con angustia. Sus ojos dos pozos de desesperación. Esto detuvo a Ricardo en seco. «¿Qué quieres decir, Juanito?», cuestionó.
el nudo en su garganta volviendo más apretado. Vengo de un lugar malo, de un lugar donde mi madre... Su voz se quebró, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ricardo. Algo en la forma en que el chico habló, un revuelo en el silencio, hizo que su interior se revelara. La mirada del niño era clara, pero al mismo tiempo llena de sombras. Algo se movía. ¿Qué estás huyendo?, preguntó Ricardo, sintiendo como el aire se volvía más espeso. El niño no respondió de inmediato. Sus ojos se deslizaban hacia los espejos retrovisores, como si esperara que algo o alguien apareciera detrás de ellos. Estaba con mi madre. Antes, susurró. Ella nunca debería haberme dejado solo. La confesión revolvió el estómago de Ricardo. Esa desesperación, ese terror palpable, lo conmovió. Y justo cuando el camión tomó un giro brusco, un grito desgarrador resonó en el ambiente. Ricardo se detuvo en seco. En medio de la nada, un grupo de hombres apareció de la nada, saliendo de entre los arbustos como sombras cobrando vida. Ricardo sintió que el aire se le cortaba. Eran figuras imponentes, y sus rostros, marcados por el desierto, parecían venir con un propósito oscuro. «Ricardo», gritó uno de ellos, su voz grave retumbando en el silencio, haciendo eco de recuerdos olvidados. «Te estamos buscando». La piel se le erizó. Una sensación de peligro inminente lo envolvió. «¿Qué? ¿Qué quieren?». Su voz salió temblorosa, pero un fuego lo impulsó hacia adelante. «Sabes lo que hiciste, y es hora de que pagues», continuó el hombre, acercándose. La mirada de Juanito estalló en terror, y Ricardo se dio cuenta. El niño sabía algo que lo ataba a ese grupo de hombres. «¿Qué tiene que ver Juanito en esto?». Ricardo se armó de valor, los latidos en su pecho resonando como un tambor de guerra. «Él es la clave», respondió uno de los hombres, con una frialdad que helaba la sangre. «Sin él no puedes escapar de tu pasado». Un espejo de su propio horror, reflejado en los ojos inocentes del niño. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. ¿Qué había hecho Ricardo en su vida anterior? ¿Qué secretos oscuros esconde la conexión entre él y Juanito? En ese momento, el tiempo pareció detenerse, y la incertidumbre llevó un golpe directo al corazón. Las piezas del rompecabezas que había estado armando hasta entonces se tambalearon. Todo su mundo, su puente hacia la redención, se fracturó como la superficie de un lago helado. La verdad estaba al borde de salir a la luz, y Ricardo se dio cuenta de que quizás aún había más oscura historia en juego de lo que jamás imaginó. Con la adrenalina bombeando, tomó la mano de Juanito. «Tienes que venir conmigo», murmuró, sintiendo que esa declaración podría cambiarlo todo. Un acto de fe en medio de la tormenta. Pero en el fondo sabía que el camino que tomara sería uno lleno de sombras y secretos. Y sí, al final, no había refugio suficiente para Am. Juanito se subió al asiento del pasajero, su mirada fija en la carretera que se extendía y desaparecía en la bruma de calor. La tensión en el aire era palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración. «¿Qué ha sido eso?», murmuró Ricardo, sintiendo que un sudor frío le recorría la frente. La declaración del niño, su apego y miedo lo invadieron. Pero antes de que pudiera decir algo más, el chico comenzó a llorar. Pequeñas lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «No, no, Juanito, no llores», dijo Ricky, como si ese grito pudiera borrarle el dolor. Pero el llanto del niño creció. No puedo dejar que me encuentren». Ricardo se asustó. El grupo de hombres aún estaba allí, acercándose con una determinación escalofriante.
Las sombras se alargaban, mientras ellos se movían con una decisión casi sobrenatural, y el corazón de Ricardo latía frenético. «Oye, ¿qué quieres?», gritó con desesperación. La mirada de uno de ellos, el más alto, era fría como el acero. Su sonrisa, una mueca torcida. «¿No recuerdas? Este niño es tu hijo», exclamó. Y el mundo de Ricardo se detuvo. ¿Hijo? Nunca había tenido un hijo. ¿Cómo podía ser posible? La revelación atravesó su mente como un rayo y titubeó. «No, no puede ser verdad». Su garganta se apretó. El sudor le manaba por la frente. La confusión se apoderó de él y miró a Juanito, que parecía más pequeño y asustado que nunca. Los ojos del niño eran los suyos, y en ese momento algo encajó dentro de él. «Es cierto, lo sabemos todo», gritó uno de los hombres, acercándose aún más. «Tomaste una decisión hace años. No puedes escapar de lo que eres». La confusión se tornó en ira, en miedo y en una sensación de pérdida intensa. ¿Qué había hecho? Las palabras resonaban dentro de su cabeza. Aquello que creía haber olvidado, lo que había intentado enterrar bajo 1000 capas de desgaste y polvo de carretera, estaba de pie frente a él. «Por favor», dijo Ricardo, en un hilo de voz. Su mente luchaba por encajar el rompecabezas. «Juanito, ¿es cierto? ¿Eres mi hijo?». La pregunta cortó el aire como un cuchillo, y el niño ladeó la cabeza con lágrimas aún corriendo por su rostro. Me dejaron contigo. Mamá dijo que tenía que venir a buscarte». La voz de Juanito se apagó en un susurro, pero nunca volvió. Antes de que Ricardo pudiera procesar lo que decía, de repente, un grito desgarrador interrumpió el momento. Uno de los hombres en el grupo se cayó al suelo, su mano llevándose a la cabeza. Ricardo se dio la vuelta y vio que alguien había salido de entre los arbustos a gran velocidad. Era una mujer. «¡Suéltalo!», gritó con furia, balanceando un tubo metálico que brillaba con la luz del sol. El caos estalló. Ricardo no sabía si lo que veía era un sueño, una especie de ensoñación loca. ¿Era su esposa? Su mente se había desbordado. «Dame al niño. No veo más que un inmenso error aquí», rugió la mujer, empujando a los hombres con una ferocidad feroz. La tensión se hizo insoportable. Las sombras amenazantes de la noche surgieron, mientras Ricardo luchaba para captar la realidad. «¿Quién eres? ¿Quién eres?», preguntó, desesperado por respuestas. Pero lo único que advertía eran los gritos y los ruidos de un conflicto que se desataba ante sus ojos. En medio de ese caos, la verdad se fragmentó en 1000 pedazos. Todo lo que sabía, todo lo que había supuesto se desmoronó. ¿Era Juanito su hijo? ¿Y la mujer? ¿Era su salvación o su condena? El caos giraba alrededor. Y aún así, había una pregunta que lo devoraba por dentro. ¿Quién era realmente? La insensata conexión entre ellos y el oscuro secreto que los unía crecía en intensidad. Rosa, la mujer de su pasado que nunca había dejado de perseguirlo, aparecía en medio de la tormenta. ¿Era un ángel salvador o el demonio que había esperado por él? Con una mano agitada, Ricardo tomó la de Juanito. Justo cuando el futuro se desmoronaba a su alrededor. «¡Vamos!», gritó. Y justo cuando pisó el acelerador, sintió que el mundo se desmoronaba. Una explosión, una oscuridad inmensa.
y la irrefrenable sensación de que nada volvería a ser igual. El motor del camión rugió, y Ricardo sintió cómo la vibración recorría su cuerpo. Juanito se subió al asiento del pasajero, su mirada fija en la carretera que se extendía y desaparecía en la bruma de calor. La tensión en el aire era palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración. «¿Qué ha sido eso?», murmuró Ricardo, sintiendo que un sudor frío le recorría la frente. La declaración del niño, su apego y miedo, lo invadieron. Pero antes de que pudiera decir algo más, el chico comenzó a llorar, pequeñas lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «No, no, Juanito, no llores», dijo Ricardo, como si ese grito pudiera borrarle el dolor. Pero el llanto del niño creció. «No puedo dejar que me encuentren». Ricardo se asustó. El grupo de hombres aún estaba allí, acercándose con una determinación escalofriante. Las sombras se alargaban, mientras ellos se movían, con una decisión casi sobrenatural. Y el corazón de Ricardo latía frenético. «¿Qué quieres?», gritó con desesperación. La mirada de uno de ellos, el más alto, era fría como el acero. Su sonrisa, una mueca torcida. «¿No recuerdas? Este niño es tu hijo», exclamó, y el mundo de Ricardo se detuvo. «¿Hijo? Nunca había tenido un hijo. ¿Cómo podía ser posible?». La revelación atravesó su mente como un rayo y titubeó. «No, no puede ser verdad». Su garganta se apretó. El sudor le manaba por la frente. La confusión se apoderó de él y miró a Juanito, que parecía más pequeño y asustado que nunca. Los ojos del niño eran los suyos, y en ese momento algo encajó dentro de él. «Es cierto, lo sabemos todo», gritó uno de los hombres, acercándose aún más. «Tomaste una decisión hace años. No puedes escapar de lo que eres». La confusión se tornó en ira, en miedo y en una sensación de pérdida intensa. ¿Qué había hecho? Las palabras resonaban dentro de su cabeza. Aquello que creía haber olvidado, lo que había intentado enterrar bajo 1000 capas de desgaste y polvo de carretera, estaba de pie frente a él. «Por favor», dijo Ricardo en un hilo de voz. Su mente luchaba por encajar el rompecabezas. «Juanito, ¿es cierto? ¿Eres mi hijo?». La pregunta cortó el aire como un cuchillo, y el niño ladeó la cabeza, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Me dejaron contigo. Mamá dijo que tenía que venir a buscarte». La voz de Juanito se apagó en un susurro, pero nunca volvió. Antes de que Ricardo pudiera procesar lo que decía, de repente un grito desgarrador interrumpió el momento. Uno de los hombres en el grupo se cayó al suelo, su mano llevándose a la cabeza. Ricardo se dio la vuelta y vio que alguien había salido de entre los arbustos a gran velocidad. Era una mujer. «Suéltalo», gritó con furia, balanceando un tubo metálico que brillaba con la luz del sol. El caos estalló. Ricardo no sabía si lo que veía era un sueño, una especie de ensoñación loca. ¿Era su esposa? Su mente se había desbordado. «Dame al niño. No veo más que un inmenso error aquí», rugió la mujer, empujando a los hombres con una ferocidad feroz. La tensión se hizo insoportable. Las sombras amenazantes de la noche surgieron mientras Ricardo luchaba para captar la realidad. «¿Quién eres? ¿Quién eres?», preguntó, desesperado por respuestas. Pero lo único que advertía eran los gritos
y los ruidos de un conflicto que se desataba ante sus ojos. En medio de ese caos, la verdad se fragmentó en 1000 pedazos. Todo lo que sabía, todo lo que había supuesto, se desmoronó. ¿Era Juanito su hijo? ¿Y la mujer? ¿Era su salvación o su condena? El caos giraba alrededor, y aún así, había una pregunta que lo devoraba por dentro. ¿Por qué has vuelto, Rosa? El aire se volvió denso. Las palabras de Ricardo resonaron como un eco en su propia mente. ¿Era Rosa su esposa? ¿La mujer que había dejado atrás por un peor destino? El rostro de ella se torció. Pero había algo más, una chispa de furia y de amor. Al mismo tiempo, vine a buscarte, a ti y a nuestro hijo, dijo. Un silencio helado cayó sobre el lugar. ¿Nuestro hijo? La revelación golpeó a Ricardo como un mazo. Era cierto, pero había más. Pero también continuó Rosa, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Colapsaste mi vida con tus decisiones. Por tu culpa, esos hombres nos amenazan. Me los he ganado, Ricardo. El frío le recorrió la espalda. ¿Qué hiciste? Rosa se acercó. Su mirada era un abismo de secretos. Hice lo que creí necesario. Tenía que sobrevivir. Los hombres se movieron. Uno de ellos alzó la mirada con una sonrisa maliciosa. Él ha venido a buscar material. Material que te pertenece, Ricardo. Y muy pronto lo tendrá. Todo golpeó concluyentemente. La parte más profunda de su ser se estremeció. ¿Material? ¿Sobrevivencia? La vida que había dejado atrás, los secretos oscuros, la verdad que había creído enterrada, ahora estaba expuesta. ¿No lo entiendes? Juanito no puede ser usado, gritó Ricardo, mientras la adrenalina golpeaba sus venas. La mujer apenas hizo un gesto, haciendo que Ricardo se tambaleara. No puedo dejar que esto continúe, Ricardo. Este es el camino, y tú lo sabes. Juanito se aferró a su padre, con la mirada aterrada, mientras la confusión se apoderaba de él. Las sombras de aquel lugar parecían devorarlo. La oscuridad se fue llenando de nuevos temores. La conexión entre ellos se hizo más opaca, más confusa. Ricardo se dio cuenta de que todo lo sucedido, todo lo que había creído, estaba construido sobre viejas mentiras. «No, yo no puedo dejar que esto pase», gritó, mientras los hombres comenzaron a acercarse. Hombres de su pasado, la familia que había intentado olvidar, ese grupo que lo había marcado para siempre. El motor comenzó a vibrar, pero todo parecía un sueño. Las dudas nublaron su mente. ¿Qué secretos guardaba Rosa? ¿Qué había hecho Juanito para que su vida estuviera en peligro? El caos era total, y en el aire la fragancia de nuevas traiciones se sintió. El futuro se desvanecía a su alrededor, y la única certeza que tenía era la de tener a su hijo junto a él. «¡Vamos, Juanito!», gritó mientras la sombra de esas figuras amenazantes se alzaba sobre ellos. Y aún así, en medio del desasosiego, una oscura pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué precio tendría que pagar por la verdad? El motor rugió con fuerza. Ricardo sentía cómo su corazón latía con furia, mientras la tensión llenaba el aire. Cada sombra en la carretera parecía cobrar vida, acercándose peligrosamente. Juanito estaba a su lado, con los ojos llenos de terror y lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Las palabras de Rosa, su amor perdido, aún resonaban en su mente. «Vine a buscarte». Pero, ¿realmente había vuelto por él?
¿O había algo más oscuro en juego? Antes de que pudiera procesar todo, un estruendo hizo eco en el silencio del desierto. Un grupo de hombres emergió de la penumbra, alzando las manos y creando una corriente de pánico. El rostro del más alto estaba familiar. «¡Es él! ¡Deténlo!», gritó, el eco de su voz reverberando en los oídos de Ricardo. Sin pensarlo, pisó el acelerador. «¡Agárrate, Juanito!». La carretera se desdibujó mientras el camión avanzaba como un torbellino. Sentía que el sudor le empapaba la frente, la adrenalina disparándose en su cuerpo. Pero los hombres no se detuvieron. De repente, Rosa se interpuso en el camino, su figura recortada contra la luz del sol. «¡Ricardo, no sigas!», gritó, con la furia ardiente en su mirada. Esa mirada que un día le había prometido amor y ahora le anuncian un peligro inminente. «¿Por qué estás haciendo esto, Rosa? ¿Qué está pasando?», casi le gritó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Con una determinación casi sobrehumana, ella respondió: «Porque Juanito no es quien crees. Él no es tu hijo». El aire se detuvo. Las palabras de Rosa cayeron en el silencio como un ladrillo. La verdad hizo eco en la mente de Ricardo. La confusión se hizo humo y de pronto la rabia lo envolvió. «¿Qué estás diciendo? Es mi hijo. Yo lo salvé». «No, no es tu hijo, Ricardo. Es un señuelo, parte de un plan». Su voz temblaba mientras el terror daba forma a sus palabras. Ricardo miró a Juanito. La verdad golpeó como un relámpago. ¿Qué significa eso? El niño parecía desvanecerse, su imagen desdibujándose. «Tu verdadero hijo está en peligro», continuó Rosa, sus ojos ardientes. «Juanito es solo una pieza del rompecabezas. Ellos lo han usado para atraparte». El reloj parecía detenerse. La traición, ese veneno en sus venas lo consumía. «Entonces, ¿quién soy yo realmente en todo esto?», murmuró sintiendo la opresión en su pecho. Los hombres avanzaban, cada vez más, cerrando el cerco. «Espera, ¿qué planeas hacer con nosotros?», gritó Ricardo, pero las palabras se perdieron entre el sonido de pasos y susurros amenazantes. «Mi marido no nos dejará ir», dijo Rosa, el eco de su voz cargado de dolor. «Nunca debí volver, pero aquí estoy, porque tú eres el único que puede salvar a nuestro verdadero hijo». Una sombra de esperanza se coló entre sus pensamientos, pero estaba empapada de desconfianza. «¿Dónde está? ¿Qué han hecho?». «Lo tienen. Ellos son los hombres de nuestro pasado, los que buscaban venganza. Tienes que entender». Su pecho subía y bajaba con fuerza mientras Luis, uno de los hombres, se acercaba, con una sonrisa burlona. «Huida, no van a ninguna parte», rió. «Esta vez vas a parar. Todo lo que has hecho te alcanzará». Los latidos de Ricardo se aceleraron. Un miedo abrumador se lodó en sus entrañas. «Dímelo, sácame de este infierno». Una sensación de impotencia lo invadía. De repente, Juanito gritó: «¡No, papá! ¡No te vayas!». Las palabras de su hijo, o lo que él pensaba que era su hijo, reverberaron. Todo lo que creía estaba en charcos de incertidumbre. Con un último vistazo a su rostro asustado, el mundo se desvaneció de nuevo. «Déjame salir. No puedo». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Rosa, ayúdame. ¿Dónde está mi hijo?». Pero Rosa solo podía mirar entre la tristeza y la frustración. «No sé si podemos salir de aquí», susurró, como si aceptara que todo estaba perdido. El peligro se cernía sobre ellos, cada vez más cerca.
En un instante aterrador, Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El reloj de la vida se aceleraba, y en un giro escalofriante, la verdad brotó. Un grito desgarrador fue lo último que escuchó mientras la oscuridad cubría todo. Y allí en el caos se quedó la pregunta que resonaría. ¿Qué precio pagarían por la verdad? ¿Y qué secretos se desatarían en el camino? El motor rugió con fuerza. Ricardo sintió cómo su corazón latía con furia, mientras la tensión llenaba el aire. Cada sombra en la carretera parecía cobrar vida, acercándose peligrosamente. Juanito estaba a su lado, con los ojos llenos de terror y lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Las palabras de Rosa, su amor perdido, aún resonaban en su mente. «Vine a buscarte», ¿pero realmente había vuelto por él? ¿O había algo más oscuro en juego? Antes de que pudiera procesar todo, un estallido resonó en el silencio del desierto. El sonido fue un golpe en su pecho. Un grupo de hombres emergió de la penumbra, alzando las manos y creando una corriente de pánico. Estaba el rostro del más alto, un vago eco en su mente. «¡Es él! ¡Deténlo!», gritó, y el eco reverberó en los oídos de Ricardo. Sin pensarlo, pisó el acelerador. «¡Agárrate, Juanito!». La carretera se desdibujó mientras el camión avanzaba como un torbellino. Sentía que el sudor le empapaba la frente, la adrenalina disparándose en su cuerpo. Pero los hombres no se detuvieron. De repente, Rosa se interpuso en el camino, su figura recortada contra la luz del sol. «Ricardo, no sigas», gritó, con la furia ardiente en su mirada. Esa mirada que un día le había prometido amor, y ahora parecía predecir un peligro inminente. «¿Por qué estás haciendo esto, Rosa? ¿Qué está pasando?», casi le gritó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Con una determinación sobrehumana, ella respondió: «Porque Juanito no es quien crees. Él no es tu hijo». Un silencio agonizante se deslizó entre ellos. La verdad impactó a Ricardo como un rayo. ¿Qué significa eso? Juanito, a su lado, pareció desvanecerse, su imagen diluyéndose entre la confusión. «Tu verdadero hijo está en peligro», continuó Rosa, sus ojos ardientes. «Juanito es solo una pieza del rompecabezas. Ellos lo han usado para atraparte». El reloj de su vida parecía detenerse. La traición, ese veneno que llenaba el aire, lo consumía. «Entonces, ¿quién soy yo realmente en todo esto?», murmuró, sintiendo la opresión en su pecho. Los hombres avanzaban, cerrando el cerco. «Espera, ¿qué planeas hacer con nosotros?», gritó Ricardo, pero las palabras se perdieron entre el sonido de pasos y murmullos amenazantes. «Mi marido no nos dejará ir», dijo Rosa, el eco de su voz cargado de dolor. «Nunca debí volver, pero aquí estoy porque tú eres el único que puede salvar a nuestro verdadero hijo». Un estremecimiento helado recorrió su cuerpo. «¿Dónde está? ¿Qué han hecho?». «Lo tienen. Ellos son los hombres de nuestro pasado, los que buscaban venganza. Tienes que entender». Su pecho subía y bajaba con fuerza mientras Luis, uno de los hombres, se acercaba. «Huida. No van a ninguna parte», rió él, su mirada llena de un desprecio aterrador. «Esta vez vas a pagar. Todo lo que has hecho te alcanzará». Los latidos de Ricardo se aceleraron. Un miedo abrumador se arrastró en su interior. «Dímelo, sácame de este infierno». Una sensación de impotencia lo ahogaba. De repente Juanito gritó:
No, papá, no te vayas. Las palabras del niño resonaron en su mente. Todo lo que creía se desmoronó. Con un asomo de ira y desesperación, Ricardo giró hacia Luis. ¿Qué quieres de nosotros? Y entonces el grupo de hombres comenzó a murmurar. Bajaron las voces, casi en un susurro. Gente del pasado, secretos en juego. Se oyó antes de que una risita opaca brotara de las sombras. Ricardo, si quieres saber la verdad, pues aquí está, dijo el alto, acercándose cada vez más, con una sonrisa torcida que aceleró la respiración de Ricardo. Hemos estado observándote, y ya no tienes cómo escaparte. Los murmullos se hicieron más fuertes, y la atmósfera se volvió densa. El niño que tienes no es tu hijo. Eso lo sabemos, pero también conocemos tu historia. Sabemos quién eres y lo que has hecho. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Por un instante, todo se sintió terriblemente real, como si el aire se volviera pesado. Él murmuró, haciendo una pausa, ¿quién es realmente? El hombre de mirada fría se inclinó hacia él, su voz casi un susurro. El niño que llevas no es lo que parece, pero la elección que hiciste, esa sí lo es. Todo conecta, y el verdadero peligro no está con nosotros, está dentro de ti. El tiempo se detuvo. Un grito interno desgarró su mente. ¿Qué había hecho? La conexión con Juanito y Rosa, las sombras del pasado, todo se volvió un caos. Antes de poder pensar, un estallido retumbó en el aire. Una explosión surgió del camión. Un destello ardiente iluminó la oscuridad. Todo voló por los aires. Ricardo quedó inmóvil, el horror destilándose en cada rincón de su ser. ¡No! ¡No! Gritó, mientras el instante se paralizaba, y en la confusión escuchó la voz de Juanito entre risas. «Papá, ven a jugar». Los ecos se desdibujaron mientras caía al suelo. La revelación impactante, desgarradora, le atravesó el alma. En un giro brutal, el público, las palabras volvían como un eco. ¿Juanito es el enemigo? En ese instante, toda su vida tuvo sentido, pero era un sentido devastador. ¿Qué precio se había cobrado? ¿Quién era su verdadero hijo? Las sombras se alzaron sobre él, cubriendo la última luz del día, y todo quedó sumido en la negrura, dejando a Ricardo con más preguntas que respuestas, y el eco de aquella risa chillona resonando en su mente. El motor mugió, y Ricardo sintió cómo la vibración se esparcía por su cuerpo. La visión del desierto se desdibujaba, atrapada en una niebla de confusión y terror, mientras Juanito permanecía a su lado, con esos ojos redondos y asustados. El caos se desataba a su alrededor. Rosa, en la frontera entre el amor y el pánico, había dejado caer una bomba. «Juanito no es tu hijo». Esa frase retumbaba en su mente, como un eco aterrador. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador rompió la tensión. Uno de los hombres, el de la mirada fría, cayó al suelo, convulsionando. «No, la maldición está sobre él», gritó mientras se aferraba a su cabeza con desesperación. Los demás retrocedieron. La confusión se transformó en caos. Rosa corrió hacia él, su rostro pálido reflejando el horror. Dios, esto no debería estar pasando. Y mientras Ricardo intentaba entender la situación, un sudor helado le caía por la frente.
El hombre que yacía en el suelo comenzó a murmurar, palabras ininteligibles, pero que llenaban el aire de un sentido de urgencia. El niño es la clave. El tiempo se acaba, gritó entre espasmos. Las sombras de los hombres que lo rodeaban se reflejaban en sus ojos, un peligro latente. ¿Qué clave? Ricardo sintió que se le apretaba la garganta. Una mezcla de confusión y miedo lo invadía. En ese instante, el caos se transformó en un silencio absoluto. Una luz oscura se cernía sobre ellos, como si el propio desierto estuviera apretando el aliento. Juanito, asustado, gritó: «¡Papá, no te vayas!». Ricardo se volvió hacia él, y un impulso animal lo llevó a abrazarlo. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí». Pero en su interior, una pregunta ardía. ¿Qué significaba realmente todo esto? Entonces, el aire se resquebrajó. Del cuerpo del hombre en el suelo emergió una sombra, una figura oscura que pareció como un espejismo, pero real. Era una mujer, con una energía que la hacía parecer temorífica. A medida que se acercaba, las facciones se hacían más claras. Sus ojos eran los mismos que los de Juanito. «Soy yo, el último eslabón», dijo suavemente, como un susurro en el viento. Ricardo retrocedió, el corazón desbocado. «¿Quién eres?», preguntó, la voz atrapada por el miedo. Todo se desvanecía a su alrededor, como si el tiempo estuviera atrapado en un ciclo de locura. «Soy Rosa», respondió, y un frío helado recorrió la columna vertebral de Ricardo. «La Rosa que dejaste cuando decidiste olvidar. Pero no te has liberado, Ricardo. Este niño es tu espejo y la cadena que te ata a nuestro pasado». Las palabras hirvieron en el aire. Todo lo que pensaba saber se esculpía en otro significado. Juanito no era exactamente su hijo, pero la revelación más impactante se avecinaba. Tú no eras solo un hombre traicionado por tu destino. Construiste el caos, creador y destructor de lo que más amabas. Un escalofrío recorrió su piel. Era como si la tierra vibrara bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», murmuró, la confusión retumbando en su voz. «Esto es tu culpa», continuó la mujer. «El destino ha venido a cobrar su precio. Juanito es parte de ti tanto como de ella». Apuntó con un dedo hacia el grupo de hombres que los acorralaba. El llanto de Juanito se entrelazaba con el horror de la revelación, y el tiempo pareció detenerse, suspendido en la incertidumbre. ¿Qué significa eso?», preguntó Ricardo, su mano temblando mientras buscaba la de su hijo. «Basta», gritó el hombre que había caído al suelo. «Lo que han creado no se puede deshacer». Una explosión de tensión estalló. Todo ocurrió en un instante. La tierra se sacudió. Un estallido resonante vino de la nada, como un trueno dentro del desierto. Ricardo se cubrió, y en ese momento un destello de luz lo cegó. Escuchó el lamento de Juanito, y todo quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, Ricardo se encontró solo. El desierto, antes lleno de ruidos y oscuridad, se tornó en un vacío abrumador. «Juanito», gritó, la voz quebrándose. La niebla de la realidad se esfumó, dejando solo preguntas. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Quién era realmente Rosa? Ejo de menos en el ruido de la tierra. Una respuesta oscura permanecía en el aire a pesar del silencio. ¿Y el precio todavía estaba por pagar? La duda se anidó profundamente en su corazón, mientras un nuevo horror comenzaba a dibujarse en su mente, dejando un eco aterrador en el espacio vacío que habían dejado sus seres queridos. La línea entre el pasado y el presente
se había roto. ¿Y ahora? ¿Qué vendría? El motor murmuró en la penumbra del desierto, y Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. A su lado Juanito parecía perderse en el terror. Sus ojos grandes y asustados miraban hacia donde la sombra de Rosa se desvanecía. Un frío helado se apoderó de él. «Juanito», murmuró, su voz temblando. Entonces el mundo pareció girar. De repente, un rayo de luz iluminó la escena, atravesando la oscuridad como un relámpago. Ricardo quedó paralizado, sintiendo que toda la realidad se desmoronaba. Juanito se estremeció, y el aire se volvió electrizante. En medio del caos, vio cómo el grupo de hombres se retiraba lentamente, como si estuvieran bajo un hechizo. Y Rosa, esa figura difusa y aterradora, se iluminó de repente con una luz radiante. Fue en ese instante cuando todo se transformó. La brisa trajo un susurro, confuso y frío, y de pronto una figura emergió de la nada. Era un hombre alto y delgado, con una mirada penetrante y una sonrisa que mostraba sutilmente un ángulo de malicia. «He vuelto», dijo, y su voz retumbó en el desierto. La tierra tembló ligeramente a sus pies. «¿Quién eres?», preguntó Ricardo, intentando esconder el pánico en su voz. «Soy el guardián de tus secretos, Ricardo. Te hemos estado observando. Y Juanito no es quien crees», dijo el hombre. Las palabras flotaron en el aire, como un eco ominoso. «¿Qué estás diciendo?», gritó Rosa, su voz llena de temor. «Deja a mi hijo en paz». El hombre sonrió, y un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. «Tu hijo, Rosa, por favor. Juanito es una pieza en un rompecabezas mucho más complicado. Una pieza necesaria. Y tú, Ricardo, has estado jugando en un juego que no entiendes». El tiempo pareció detenerse. La confusión se convirtió en horror cuando el hombre hizo un gesto. En ese instante, la imagen de Juanito se distorsionó. Su rostro se transformó en el de un adulto. Su esencia frágil desapareció, y ante él se reveló un joven con la mirada de un extraño. La voz de Juanito resonó en su mente, pero no era la misma. «Padre, he venido a liberarte». Ricardo sintió que toda su existencia se desmoronaba. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», preguntó, horrorizado. «Lo que debía hacerse», respondió el extraño, con una tranquilidad aterradora. «He estado esperando el momento adecuado para que todo salga a la luz. Juanito es el portador de tu verdad». Las palabras resonaron con un peso aplastante. Ricardo apretó los puños, sintiendo la rabia y la impotencia mezclarse en su interior. «Esto no puede ser cierto», gritó, mirando a Rosa, quien se tambaleaba entre la incredulidad y el pánico. «No, no. Esto es un juego cruel», murmuró ella, cubriéndose los ojos. «¿Cruel?», replicó el hombre, su risa resonando en la noche. «Este es el destino, Rosa. Ustedes eligieron vivir en la ignorancia. Juanito necesita regresar a su origen. No puede seguir aquí. Y tú, Ricardo, debes enfrentar lo que has hecho». El caos se desató cuando Juanito, ahora un extraño, recordó fragmentos de un pasado que nunca tuvo. Un pasado que unía a todos en una red de dolor y secretos. «Soy parte de algo más grande, padre. No puedo quedarme más aquí. Hay un camino que debemos tomar». Ricardo sintió cómo la tierra se desmoronaba a su alrededor. «Esto no está pasando», se dijo, pero las visiones de su vida, de decisiones perdidas y tiempos oscuros, comenzaron a fluir como un torrente imparable. «Al final, todo se reduce a una elección», dijo el hombre, viendo desde las sombras.
¿Quién quieres que sea? ¿El guarda de tus secretos o el escritor de tu propia historia? El viento sopló fuerte, llenando el aire del desierto con un susurro helado. Juanito, o el extraño que había tomado su lugar, dio un paso hacia adelante. «¿Qué harás, padre?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Y así, en un momento de tensión palpable, Ricardo se quedó atrapado entre el amor que sentía y la verdad que había comenzado a revelarse. El desierto, testigo de sus secretos, lo abrumó con la realidad. Las sombras se cernían sobre ellos, pero al mismo tiempo era un nuevo comienzo. Sin embargo, al abrirse esa puerta, una pregunta resonaba en el aire. ¿Qué precio tendría que pagar? ¿Y qué secretos aún quedaban por descubrir? Ricardo se quedó paralizado. La voz de Juanito resonaba en su mente, pero ahora tenía el rostro de un extraño. «Padre, he venido a liberarte». Aquella revelación se arrastraba como un frío helado que le recorría la columna vertebral. El tiempo se detuvo. Todo lo que sabía, lo que había dado por sentado, se desvaneció. «¿Qué has hecho, Juanito? ¿Qué significa esto?». La desesperación ahogaba su voz. Las sombras danzaban a su alrededor, y el hombre que había hablado se acercaba, sus ojos brillando maliciosamente. «Esto es solo el comienzo, Ricardo», dijo con un tono casi burlón. «Juanito es la clave para desatar el verdadero horror que acecha en tu pasado. Tienes que enfrentarlo». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó. Rosa, que había permanecido en un estado de shock, se abalanzó hacia el extraño. «¿Qué te has llevado de mi hijo? ¡Devuélvelo!». El hombre sonrió, pero su sonrisa estaba cargada de un desprecio que helaba la sangre. «Este niño es más de lo que imaginas. Y tú, Rosa, lo has manipulado desde el principio». Ricardo se sintió mareado. «¿Manipulado? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir?». En ese momento, el aire se volvió pesado y el viento llevó un grito desgarrador. Era una mujer, vestida de forma desgastada, que apareció atrás de las sombras, sus ojos inyectados de un terror extremo. «Rosa, no debes intervenir. ¿Sabes lo que eso significa?». El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Quién era esa mujer? «¿Quién es ella?», preguntó, mirando a Rosa, buscando respuestas que no llegaron. Es alguien de nuestro pasado. Alguien que ha estado observando todo, siempre al acecho», balbuceó Rosa, sus manos temblando. La mujer alzó una mano, señalando a Juanito. «Él no es quien piensas, nunca lo fue. Todo ha sido un engaño para atraparte, para que caigas en la trampa que ellos han tejido». El mundo de Ricardo se desmoronaba. «¿Qué significa eso? ¿Qué trampa?». «Eres parte de una antigua línea de sangre», dijo la mujer, su voz temblando. «Eres el elegido, pero no de la manera que creías. Este niño es una manifestación de tus errores. Cada decisión que tomaste en el pasado ya no se puede deshacer». De pronto, un estallido. En un instante, el suelo tembló. Un haiku se levantó en el aire. «Ricardo, mira», gritó Rosa, señalando hacia la figura que se desplazaba hacia ellos. La realidad se partió en dos. La figura era un hombre que Ricardo había creído muerto, su propio hermano, Javier, que había estado perdido en el caos de su vida.
He venido a traerte una advertencia, dijo, su voz resonando con la gravedad de la situación. No todo es lo que parece. La revelación fue como un golpe de rayo. ¿Tú estás vivo?, preguntó Ricardo, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Los hombres que buscan a Juanito no son solo cualquier grupo. Son parte de lo que trajo a nuestro clan a su ruina. Todo está conectado, y ahora sabemos dónde está la verdadera fuerza. Juanito debe regresar a quienes le corresponden. ¿Quiénes? Las palabras apenas salían de sus labios. Nosotros. Eres parte de algo más grande de lo que puedes entender. Pero para ello, debes hacer la elección correcta. El miedo aumentó en el pecho de Ricardo. El caos, el peligro, las luces que parpadeaban. Todo se junta. ¿Qué debo hacer?, murmuró. La mujer miró a Juanito. Debes decidir, Ricardo. ¿Te atreverás a enfrentar la verdad de lo que realmente eres? ¿Te atreverás a perder lo que creías haber ganado? La pregunta se cernía sobre él, y en su corazón una verdad oscura comenzaba a germinar. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por un futuro incierto? ¿Sería capaz de abrir esa puerta? A su alrededor, el aire se llenaba de murmullos. Las sombras crecieron, y el eco de su pasado clamaba por una resolución que solo él podía dar. Juanito, el niño que había creído ser su salvador, ahora era parte de un entramado enraizado en secretos y oscuridad. Una fuerza mayor se ocultaba tras la piel del niño, y cada latido de su corazón le advertía que el tiempo se agota. ¿Qué haría Ricardo cuando se enfrentara a la verdad devastadora? El silencio se quebró en un susurro entre las sombras. La elección es tuya. La noche había caído, pero la tensión seguía en el aire como una tormenta inminente. Ricardo estaba atrapado entre los recuerdos de su pasado y la realidad desgarradora que se desplegaba ante él. Juanito, ahora revelado como un peón en un juego que apenas empezaba a comprender, lo observaba con una mezcla de confianza y desesperación. ¿Qué está pasando? Ricardo miró a Rosa, que temblaba, su rostro un reflejo de angustia. Su hermano, Javier, avanzaba hacia ellos con una determinación implacable. El caos se desataba a su alrededor. Ecos de gritos y promesas quebradas resonaban en su mente. Todo lo que creías, todo lo que amabas, se está desmoronando, dijo Javier. Las sombras parecían moverse con vida propia, rodeando a la familia en un abrazo helado. Juanito dio un paso adelante, su mirada firme, pero infundida de incertidumbre. No puedo quedarme aquí. Tengo que encontrar mi verdad. Cada palabra salía de sus labios como un eco de un destino que lo aguardaba. ¿Verdad? ¿A qué te refieres? Ricardo sintió un nudo en el estómago. La confusión inundaba sus pensamientos, pero había una fuerza en Juanito que lo llenaba de inquietud. Los hombres que lo siguen son de nuestro pasado, de un tiempo que creímos enterrado, dijo Rosa, su voz quebrándose. Tú, Ricardo, has tenido el poder todo este tiempo, pero lo has desechado. Ha llegado el momento de enfrentarlo. Las luces del desierto titilaron en la distancia, iluminando el caos. Javier alzó la mirada, su rostro marcado por la tragedia. Hay un camino que debemos tomar, pero para ello debes hacer una elección. Cada palabra pesada se alzaba en el aire. ¿Qué tipo de elección? Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. El miedo se apoderaba de él, pero el amor por su hijo lo instaba a permanecer fuerte. Debes dejar ir lo que has creído saber,
dijo Juanito, dando un paso hacia adelante. Quien me traje contigo no soy yo. Soy un reflejo de lo que temes enfrentar. Tu verdadero hijo es el que necesita ser salvado. La angustia aplastó a Ricardo. ¿Salvar? ¿De qué? No entiendo. Las sombras parecieron acercarse, y en el fondo sabía que el tiempo se acababa. Escucha, comenzó Rosa, su voz apenas un susurro. Hay poderes en juego que desconoces. La conexión entre tú, Juanito, y los hombres es más antigua de lo que imaginas. Con cada acción que tomas, te acercas a la verdad. El viento sopló con rabia, como si el desierto mismo se estuviera manifestando. Ricardo sintió el aliento helado en su cuello. Cuando miró a Juanito, no vio el niño que había salvado. Vio un espejo de su propio horror. «¿Qué harás, Ricardo?», interrogó Javier con una voz suave pero penetrante. «¿Te atreverás a enfrentar lo que fuiste para poder ser quien necesitas ser?». El silencio resonó en el aire. Ricardo miró alrededor. Las sombras, las figuras familiares en el horizonte. Todo se entrelazaba inesperadamente. Tomó un profundo aliento. Se dirigió a Juanito y dijo: «No sé quién eres del todo, ni qué ha significado, pero haré lo que sea para protegerte. Sea lo que sea que se avecina, juntos lo enfrentaremos». Las palabras recorrieron el aire como un viento renovador. La verdad empezaba a despejar la oscuridad. «Vamos», gritaron juntos, como un frente unido, y avanzaron hacia el destino que los aguardaba, dispuestos a desatar el abrazo de su propia historia. Mientras se lanzaban hacia lo desconocido, un murmullo resonó detrás de ellos. No era el fin, sino el comienzo de una historia que había anidado por demasiado tiempo. Una historia de redención, donde fuerzas antiguas y destinos entrelazados habrían de redefinir lo que significaba ser familia. Y mientras esa escena se desdibujaba, una sensación de inquietud se cernía en el aire. ¿Cuál sería el precio que pagarían por la verdad? ¿Qué sombra volvería a acecharlos en el camino? Ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que esta comunidad crezca. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos.